Transcripción oficial, reunión del Consejo de Seguridad. H4721 fecha ciclo galáctico estándar. Pero debido a que mi supervisora humana, la embajadora Trixie Maxwell, ha consumido lo que ella llama su cuarta taza de combustible para cohetes matutino y sus niveles de energía están haciendo que mi ansiedad comience temprano este ciclo. La cámara del Consejo a bordo de la estación diplomática Alfa se extiende por 3 cubiertas con asientos suficientes para representantes de las 247 especies miembros de la Alianza Galáctica. La arquitectura logra ser simultáneamente grandiosa y aburridamente aburrida, al igual que los procedimientos mismos. Estamos aquí porque los humanos, como siempre, quieren una excepción a las regulaciones de seguridad perfectamente razonables. Específicamente quieren traer lo que llaman mascotas a las estaciones espaciales y naves diplomáticas. La embajadora Maxwell está de pie en el podio, su cabello rojo prácticamente crujiendo con cafeína inducida entusiasmo detrás de ella. La pantalla gigante muestra lo que parece ser un flujo interminable de lo que los humanos llaman vídeos de gatos. Varios miembros del Consejo ya han caído en un estado trans al verlos. Distinguidos representantes Maxwell comienza de alguna manera a hacer que esas dos palabras suenan respetuosas y ligeramente sarcásticas. Vengo ante ustedes hoy para abordar las preocupaciones sobre la solicitud de la Tierra de una enmienda a la regulación 12b, el decreto de no organismos no registrados en el espacio. Desde mi posición justo detrás de ella puedo ver al menos 3 especies diferentes alcanzando sus botones de pánico emergentes. Siempre hacen esto cuando los humanos hacen solicitudes, es prácticamente una tradición. En este punto el alto canciller, una masa gelatinosa de tejido neural de 12 pies de altura, llamada Bob, la eligió él mismo después de ver demasiado entretenimiento humano, emite ondas en lo que podría ser preocupación. Embajador Maxwell, necesito recordarle el café incidente. Varios delegados se estremecen. Simultáneamente empiezo a registrar notas adicionales en los márgenes, como es tradicional al documentar desastres relacionados con humanos. El historiador oficial del Consejo insiste en registros detallados, especialmente las vergonzosas partes. Maxwell sonríe de esa manera particular en que lo hacen los humanos cuando están a punto de resolver los problemas de todos o crear otros nuevos y emocionantes. En realidad, canciller, me alegro de que haya sacado a colación. Eso es precisamente el motivo por el que debería votar a nuestro favor. Hoy un gemido colectivo resuena en la cámara, incluso la gravedad artificial parece protestar ligeramente. Oh, vamos, Maxwell continúa. Eso fue hace 3 años y lo hemos compensado con creces. Además, esta solicitud es completamente diferente. No estamos pidiendo traer una sustancia psicoactiva altamente adictiva a bordo de los buques diplomáticos. Esta vez no. Cheers, representante de la colmena. Mente colectiva, su antena se mueve en agitación. Estás pidiendo traer depredadores al espacio. Depredadores. Embajador Maxwell, la última vez que los humanos trajeron algo peligroso al espacio, si te refieres a la gran catástrofe de la salsa picante de 2184, eso fue un simple error de etiquetado. Maxwell interrumpe. ¿Cómo se suponía que sabíamos que tu especie procesa a los capós como un alucinógeno? Obedientment a noto. Que 3 especies más han activado sus botones de pánico a este ritmo. Estableceremos un nuevo récord para protocolos de emergencia activados en una sola sesión. El récord anterior naturalmente también se estableció durante una petición humana. El tejido neural del canciller pulsa en lo que mi entrenamiento cultural sugiere es o pensamiento profundo o tal vez indigestión. Embajador, deberías explicar por qué los humanos sienten que esta excepción es necesaria y, por favor, por el amor de todo lo que es burocráticamente sagrado, trate de hacer sin causar otro incidente interestelar. La sonrisa de Maxwell se ensancha. Empiezo a redactar mi testamento. Supongo que debería explicar por qué la mera mención del café hace que la mayoría de las especies del Consejo activen su escudo de emergencia. Todo empezó durante la primera conferencia diplomática oficial de la humanidad, cuando todavía pensábamos que eran en su mayoría inofensivos y habíamos
Notamos su preocupante hábito de hacerse amigos de los depredadores ápice y su inquietante capacidad para sobrevivir a cosas que definitivamente deberían haberlos matado. Pero nadie esperaba lo del café. El doctor Bobble, el exenobiólogo de la Alianza Galáctica, estaba a cargo de analizar los bienes exportados de la Tierra para su seguridad. Imagínese, si quiere, un ser que parece como si alguien hubiera intentado hacer un pingüino con cristal líquido y se rindiera a mitad de camino. Ahora imagínese a ese ser descubriendo la cafeína por primera vez. Fascinante. Habían dicho que corrían su 14º aniversario análisis. Los humanos consumen esta neurotoxina deliberadamente todos los días, varias veces al día, y eso los hace más eficientes. El informe inicial etiquetó al café como un potenciador cognitivo de clase 3, lo cual no era del todo erróneo, pero pasó por alto algunos contextos culturales cruciales, como el hecho de que los humanos habían construido toda su civilización en torno a este jugo de frijol en particular, y sugerir que lo abandonaran sería como pedirle a Cintian que dejara de convertir la luz en azúcar. Al mismo tiempo, es posible, pero es probable que cause una revolución. Nadie esperaba el incidente en la primera conferencia de contacto. El predecesor del embajador de Buffett, Maxwell, un tipo encantador llamado Greg, había traído lo que él llamó una simple cafetera como un gesto de buena voluntad. La delegación arcturiana, conocida por su amor por las sustancias que alteran la mente, decidió probar esta exótica bebida humana sin leer las etiquetas de advertencia. ¿Alguna vez has visto a una entidad cristalina hiperinteligente vibrar en su frecuencia de resonancia después de consumir un triple espresso? Yo tampoco lo había hecho hasta ese día. Los arcturianos lograron lo que ahora denominan religiosamente como la iluminación de la cafeína. Superinteligencia temporal seguida del choque más espectacular en la historia documentada en cuestión de horas. La mitad de la conferencia había probado el café. El colectivo de mente colmena descubrió que la cafeína los dividía temporalmente en entidades independientes, lo que llevó al primer caso de trastorno diplomático de personalidad múltiple. El fariano de la gripe empezó a hablar en pentámetro yámbico y a resolver ecuaciones matemáticas complejas con sus bigotes. La delegación de conciencia cuántica alcanzó brevemente la existencia simultánea en 3 dimensiones paralelas, causando una pequeña crisis de papeleo en la oficina de asuntos temporales. El doctor Bobble bendijo su alma. Científicamente curiosa documentó todo mientras consumía cantidades preocupantes de lo que los humanos llaman café. Deseo de muerte. Su informe abarca 42 dimensiones y está escrito en parte en danza interpretativa. Todavía es obligatorio leer en la Academia Diplomática de IC los hallazgos clave traducidos de la poesía espacio-temporal multidimensional a la burocracia estándar. Los pros eran que los humanos habían evolucionado para tratar un potente compuesto psicoactivo como un estimulante mañanero suave. Encontraron hilarante la reacción de todos los demás de que tenían versiones incluso más fuertes que no lo habían compartido todavía. Estaban dispuestos a usar este conocimiento en negociaciones diplomáticas. La sesión de emergencia resultante del Consejo de Seguridad duró 3 semanas, principalmente porque nadie podía descubrir cómo hacer bajar a los arcturianos del techo. Al final, la humanidad aceptó controles estrictos en la distribución de café. A cambio de varias concesiones diplomáticas importantes, también obtuvieron de alguna manera derechos exclusivos para operar cafeterías en todos los centros diplomáticos principales, lo que en retrospectiva podría haber sido su plan desde el principio. El informe final del Dr. Wobble incluyó esta advertencia profética en la humanidad. Nos enfrentamos a una especie que no solo sobrevivió al descubrimiento del café, sino que construyó toda una cultura en torno a él. Hicieron lo mismo con el etanol, la capina y varios otros compuestos que se clasificarían como armas biológicas en la mayoría de los mundos. Cuando dicen que algo es perfectamente seguro para llevar a bordo de nuestras estaciones, recuerden que su definición de seguro incluye beber deliberadamente ansiedad. Jugo para divertirse en la presente sesión del Consejo. La embajadora Maxwell se aclara la garganta. De alguna manera, incluso haciendo que ese sonido suene con petulancia. Confiado ahora que hemos recordado por qué. Asumir que las cosas son peligrosas solo porque los humanos las disfrutan puede ser prematuro. Tal vez podríamos pasar a mi presentación. El tejido neuronal del canciller se oscurece a lo que mi base de datos cultural sugiere que es el color del miedo resignado. Muy bien, embajador.
Por favor proceda con su presentación. Y que las deidades en las que crea tengan piedad de nuestro marco regulatorio. Tomo nota para actualizar los protocolos de emergencia nuevamente. En la Cámara del Consejo se queda en silencio mientras la embajadora Maxwell hace un gesto a su asistente que trae en ruedas lo que parece ser una unidad de contención estándar. Varios drones de seguridad flotan cerca, sus armas apagadas pero listas. La mente colmena. Las antenas de los representantes se mueven tan rápido, están creando una brisa ligera. Distinguidos colegas, Maxwell comienza su voz con ese tono particular que usan los humanos cuando están a punto de lanzar una bomba metafórica. Les presento al depredador más eficiente de la Tierra, una criatura con una tasa de éxito de caza que supera el 70%, un cazador de ápice que ha causado la extinción de varias especies. El campo de opacidad de las unidades de contención brilla. 3 especies diferentes activan sus escudos personales. El tejido neural del canciller adquiere un tono claramente nervioso. Muévete. Esta criatura, Maxwell continúa, claramente disfrutando, puede escuchar frecuencias mucho más allá del rango normal. Ve en la oscuridad casi total y posee una agilidad notable y armas naturales muy afiladas. Puede acelerar más rápido que la mayoría de los depredadores de persecución y se sabe que derriba presas muchas veces más grandes que él. La delegación aracnoidea se escabulle nerviosamente. Alguien en la parte de atrás de la cámara se desmaya con un suave golpe, pero lo más importante es que la sonrisa de Maxwell alcanza lo que solo puedo describir como niveles peligrosos. Esta criatura eligió aliarse con la humanidad, no al revés. No los domesticamos. Decidieron que éramos útiles y se mudaron. Presiona el botón de liberación en la unidad de contención. La opacidad. Campo. Se disuelve dentro, acurrucado en lo que parece ser un pequeño cojín. Es una criatura de aproximadamente 30 centímetros de alto, cubierta de pelaje naranja y blanco, actualmente involucrada en lo que mi base de datos identifica como una siesta. Miembros del Consejo, les presento al señor Bigotes, gato doméstico y la especie depredadora más exitosa de la Tierra. La criatura abre un ojo, bosteza de una manera que muestra una impresionante variedad de dientes afilados y vuelve a dormir. El silencio que sigue es roto solo por el sonido de alguien que deja caer su bloc de datos. Eso es todo. Granos representativos. Antena caída en confusión. Ese es el depredador peligroso. Carriers permiso para traer a bordo. Buques diplomáticos. O si Maxwell asiente con entusiasmo, los gatos son increíbles. Cazadores han llevado a docenas de especies a la extinción en la Tierra, pero también son excelentes compañeros. Maravilloso estrés. Relevistas y muy limpios, además de que su automantenimiento requiere una supervisión mínima y, lo más importante, ella mete la mano en la unidad de contención y rasca detrás de las orejas del señor Whiske, produciendo un sonido que mis sentidos auditivos registran como un per y una frecuencia de arma potencial. Lo más importante es lo que el canciller le pregunta a su tejido neural, cambiando a un color que nunca había visto antes. Lo más importante es que ya se infiltraron en la mayoría de sus mundos. De todos modos, la cámara estalla en caos. Los delegados exigen explicaciones. Los protocolos de seguridad se activan automáticamente. El señor Whiskes continúa durmiendo de alguna manera, luciendo presumido incluso mientras está inconsciente. Vamos, Maxwell levanta sus manos de manera apaciguadora. ¿Realmente creías que esas pequeñas criaturas peludas que comenzaron a aparecer en tus puertos espaciales eran vida silvestre local? Los gatos son muy buenos haciendo autostop. No estamos pidiendo permiso para introducirlos en el espacio. Viajes. Estamos pidiendo permiso para reconocer y regular oficialmente lo que ya están haciendo. Grabo diligentemente el momento exacto en el que el Consejo se da cuenta de que los humanos los han superado nuevamente. Otra vez, pero la voz del canciller tiene una nota de esperanza desesperada. Si nos negamos, seguramente, los gatos seguirán propagándose por toda la galaxia sin ninguna regulación. Maxwell se encoge de hombros. Al menos, de esta manera podemos asegurarnos de que estén vacunados adecuadamente, bien cuidados y no provoquen ningún incidente diplomático. Bueno, no provoquen ningún incidente diplomático no planificado. El señor Whiskes elige este momento para despertarse,
estirarse de una manera que muestra cada una de sus agudas cláusulas y fijar al consejo con lo que solo puedo describir como una mirada calculadora. Varios delegados avanzaron lentamente hacia las salidas. Ahora, la voz de Maxwell tiene esa peligrosa nota de sugerencia razonable de que los humanos son tan buenos en. Deberíamos discutir los términos de la excepción. He preparado una propuesta muy razonable, aunque debo mencionar que si no llegamos a un acuerdo hoy, no podría garantizar que más gatos no encuentren de alguna manera su camino a bordo de esta estación. Son muy ingeniosos. Verá, la cámara del consejo se llena con el sonido del tamaño derrotado y el susurro de los delegados que se preparan para negociar lo que todos sabemos que será otra Victoria humana. Tomo nota para. solicitar un pago por riesgo. De nuevo, el gran debate comenzó exactamente como cualquiera que haya asistido a una sesión del Consejo Galáctico esperaría con un caos completo y al menos 3 especies diferentes amenazando con separarse del procedimiento estándar de la Alianza. Un grano realmente representativo del colectivo de la mente. Colmena se levanta en su plataforma. Antigravedad. Los 7 segmentos de su cuerpo vibran con IND. Asian. Necesito recordarle a las solicitudes anteriores del Consejo de la Humanidad para excepciones el incidente de la salsa picante, la gran controversia de la pizza, la crisis del envoltorio de burbujas, la crisis del envoltorio de burbujas fue completamente exagerada. Maxwell interviene. ¿Cómo se suponía que íbamos a saber qué sería? ¿Confundido con un artefacto religioso? Sabías exactamente lo que estabas haciendo. El representante de la conciencia de silicio habla su forma cristalina parpadeando con agitación, tal como sabías lo que sucedería cuando introdujiste café a los arcturianos desde su burbuja flotante designada en lo alto de la cámara. La delegación arcturiana comienza a tararear lo que suena sospechosamente como una canción publicitaria de cafetería. Todavía no se les permite aproximarse a 50 metros de una máquina de expreso. El tejido neuronal del canciller late en lo que mi entrenamiento sugiere que es el equivalente burocrático de un dolor de cabeza. Tal vez deberíamos revisar las excepciones anteriores de la humanidad para contexto. Un hueco. La pantalla se materializa, mostrando una lista que se desplaza por lo que parece una eternidad. Comienzo a registrar los puntos destacados. Excepción 47b. Permiso para mantener pizzerías en sectores diplomáticos a pesar de las preocupaciones sobre los efectos psicológicos del queso derretido en los intolerantes a la lactosa. Excepción de especie 126 gramos de permiso para viernes casuales en entornos diplomáticos formales, aunque la definición de casual sigue siendo objeto de un acalorado debate. Excepción 234 metros. El derecho a seguir usando la frase "eso es lo que dijo" en las transcripciones oficiales a pesar de que nadie la entendió. Ning. Porque el patrón es claramente representativo. Cid declara que cada vez que los humanos solicitan una excepción, esto conduce a alguna forma de caos controlado que de alguna manera termina beneficiándolos. Maxwell parece ofendido de esa manera particular en que lo hacen los humanos cuando alguien ha señalado con precisión sus planes. Me opongo a esa caracterización. Algunas de nuestras excepciones han beneficiado a todos. El programa de intercambio de música ha sido un gran éxito. Varios delegados se estremecen, presumiblemente recordando el incidente cuando accidentalmente se tocó heavy metal humano a través del sistema de transmisión de emergencia de la estación. 3 especies desarrollaron nuevas religiones ese día. ¿Y qué pasa con la iniciativa de intercambio cultural? Maxwell continúa. Gracias a esa excepción, la mitad de ustedes ahora celebran esta cosa llamada Navidad que, debo agregar, ha sido genial para la economía galáctica. Usted comercializó una festividad religiosa y de alguna manera hizo que aceptáramos dar regalos como un acto diplomático. Protocolo de la conciencia de silicio. Representantes de forma cristalina parpadean en patrones que mi base de datos sugiere que son una molestia extrema o un remix de dubstep, y a todos les encanta. Maxwell sonríe. Como te encantaría
Tener gatos cerca, piénsalo suave. Alivios de estrés peludos que ronronean. Inseguridad construida contra especies de plagas libre. Entretenimiento además agrega con una mirada de complicidad. No preferirías tenerlos registrados y regulados en lugar de tener que preguntarte en qué AENT se están escondiendo actualmente? El señor Whiskers, que ha estado ignorando elegantemente los procedimientos, elige este momento para comenzar a acicalarse con toda la dignidad de un ser que sabe que es la criatura más importante en la habitación. La cámara del consejo se llena de susurros nerviosos que capto. Fragmentos de conversaciones parecen bastante suaves. Mi puerto espacial podría usar un poco de control de plagas al menos son más pequeños que los humanos, mejor que cuando pidieron permiso para algo llamado un parque para perros. Maxwell se encuentra en el podio, irradiando esa particular marca de confianza. Humana que usualmente precede a una solución brillante o un desastre espectacular. En mi experiencia documentando esfuerzos diplomáticos humanos, estos son a menudo lo mismo. Algo distinguidos. Representantes. Ella comienza, pero es interrumpida por un sonido que hace que cada luz de emergencia en la cámara parpadee en rojo. La alarma de seguridad de la estación está gritando algo. Ha atravesado el casco. La cámara del consejo estalla en el tipo de caos que haría que el incidente del café parezca una fiesta de té tranquila. Contención de emergencia. Los campos encajan en su lugar como advertencia. Claxon Herald. Lo que mi base de datos clasifica como una clase 70. No se detectó una brecha de casco en el sector 4. La IA de la estación anuncia con una calma inapropiada. entidades biológicas desconocidas detectadas. Evaluación de amenaza actual profundamente preocupante. A través de la cúpula transparente de la cámara podemos ver algo moviéndose en la oscuridad del espacio. Algo grande, algo con demasiados tentáculos, algo que no debería ser capaz de sobrevivir en el vacío, pero claramente no ha leído esa regulación. En particular, el calamar espacial. Maxwell se siente con el cansancio de alguien que ha visto esto antes de que nos encontráramos con ellos cerca de Júpiter. Terriblemente persistente, inmune a la mayoría de las armas convencionales. Odia absolutamente a los gatos por alguna razón. El consejo la mira fijamente. Incluso la sirena de emergencia pareció detenerse en confusión. Sabía sobre estas criaturas. El tejido neural del canal se vuelve del color de la traición burocrática. Y no presentaste un informe. Oh, presentamos 17 informes. Maxwell se encoge de hombros. Probablemente todavía estén abriéndose camino a través del comité para examinar informes sobre amenazas previamente desconocidas para determinar si deberían ser enviados a él. Comité para abordar amenazas previamente desconocidas. Un tentáculo del tamaño de una pequeña lanzadera se estrella contra la cúpula. El material reforzado resiste, pero varios delegados no lo hacen. El representante aracnoideo se desmaya dramáticamente con sus 8 patas apuntando hacia el cielo. El señor Whiskers, que ha estado observando los procedimientos con el típico desdén felino, de repente se sienta con las orejas girando hacia adelante. Su cola comienza a contraerse en lo que mi base de datos sugiere que es modo de caza o baile interpretativo. Ahora, entonces, la sonrisa de Maxwell adquiere esa cualidad humana particular que generalmente precede al genio o la locura. Sería este un buen momento para mencionar que los gatos no solo son excelentes cazadores, sino que también tienen una capacidad inexplicable para responder a amenazas interdimensionales. El sonido que sigue solo puede describirse como la fusión impía de un purr y un grito de batalla que el señor Whiskers lanza asimismo desde su unidad de contención, con el tipo de gracia que hace que la física, los educadores cuestionen sus elecciones de vida. Lo que sucede a continuación requiere niveles de autorización. Técnicamente no tengo que describirlo completamente. La versión corta es que este señor Bigotes de alguna manera atraviesa 3 campos de seguridad, 2 barreras de contención y posiblemente varias leyes de la física. Versión más larga involucra la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas y lo que mi especie R
Se refiere a las cosas raras que hacen los humanos y sus mascotas, que pretendemos entender. El calamar espacial, al detectar la presencia de un gato doméstico común, hace lo que cualquier horror cósmico sensato haría: intenta huir. Desafortunadamente, el señor Whiskers ya ha decidido que esos tentáculos retorcidos son esencialmente juguetes de cuerda cósmica muy grandes. A través del domo, observamos cómo una criatura aproximadamente del tamaño de una luna pequeña es humillada completa y sistemáticamente por un gato naranja y blanco del tamaño de un bloc de datos de regulación estándar. La fascinante capacidad defensiva del Dr. Bobble, que aparentemente ha estado escondido detrás de una planta en maceta todo este tiempo, comienza a tomar notas. El felino parece estar utilizando el túnel cuántico mientras existe simultáneamente en una posición superpoderosa de satisfacción y letalidad. El calamar espacial, habiendo aprendido varias lecciones importantes sobre la cadena alimenticia, se retira a la dimensión de la que vino el señor Whiskers, reaparece en su unidad de contención con cuidado, acicala a un Poe y vuelve a su siesta como si nada particularmente interesante hubiera sucedido. El silencio que sigue es interrumpido solo por el sonido del Dr. Bobbles escribiendo frenéticamente observaciones y alguien en la parte posterior de la cámara lloriqueando silenciosamente. Adenda oficial a la reunión del Consejo de Seguridad HAST 4721. Resolución del tema de la petición humana de excepción a la regulación 12b. Clasificación clasificada como si eso impidiera que los gatos la leyeran. La votación fue unánime, lo cual es una primera vez en la historia del Consejo. Incluso la vez que votamos sobre si la gravedad debería seguir existiendo hubo una voz disidente, aunque para ser justos eran de una civilización basada en gas y tenían algunos puntos válidos. El embajador Maxwell se encuentra en el podio, logrando parecer profesional e insufriblemente complacida consigo misma. El señor Bigotes sigue dormido en su unidad de contención, aunque según los instrumentos del Dr. Bobble existe en un estado cuántico de sueño y dominando silenciosamente todo el espacio-tiempo. Que conste en acta que el tejido neural del canciller ha adquirido el tono particular de azul que indica una rendición total, que se ha concedido la excepción 437 pp. Los humanos pueden llevar a sus compañeros felinos a bordo de naves y estaciones diplomáticas siempre que estén debidamente registrados y mantenidos. Maravillosa. Maxwell aplaude ahora sobre esos procedimientos de registro ya implementados. El canciller interrumpe rápidamente: los hemos retrotraído para cubrir todos los gatos existentes actualmente en el espacio, que según nuestros sensores número aproximadamente. Espera, eso no puede ser correcto, o ese número probablemente sea exacto. Maxwell agita la mano con desdén: son muy buenos en los viajes espaciales. Algo sobre el entrelazamiento cuántico y un desprecio inherente por las leyes de la física. Hemos aprendido a no cuestionarlo demasiado. Registro diligentemente los diversos apéndices y subcláusulas que se están agregando a la excepción, o los gatos deben registrarse si tienen ganas. Las golosinas de emergencia para gatos deben almacenarse en todos los lugares estratégicos. Los juguetes de cuerda ahora están clasificados como suministros diplomáticos esenciales. La frase PSPPS está oficialmente reconocida como una llamada de emergencia estándar. Todas las estaciones espaciales deben mantener al menos un lugar soleado adecuado para dormir. Las cajas de cartón están clasificadas como tecnología de uso dual. Hay un asunto final. El representante Fuet dice que su antena todavía está ligeramente doblada por la emoción anterior. Ya se ha ocupado de la presentación requerida del formulario 27. B6. Maxwell. Interrumpe y saca un bloc de datos. El señor Whiskers lo firmó esta mañana. El consejo mira el bloc de datos. ¿Qué? De hecho, lleva una firma de imprenta perfecta en lo que parece ser tinta de oro macizo, pero como el canciller comienza es mejor no preguntar. Maxwell aconseja como la mayoría de las cosas que involucran gatos sucedió porque decidieron que deberíamos encontrar. Es más fácil de esa manera. Cuando la sesión del consejo termine oficialmente, termino mis notas finales como asistente administrativo junior. Mañana comienzo mi nuevo rol como coordinador jefe de relaciones felinas, un puesto para el que no solicité, pero aparentemente fui elegido por el propio señor Whiskers. El memo acaba de aparecer en mi
Escritorio firmado con otra imprenta de oro. El informe final del Dr. Boble incluye. Solo una línea en retrospectiva deberíamos haber sabido que cualquier especie capaz de convertir café en un arma naturalmente se alinearía con criaturas que ignoran casualmente las leyes de la física. Los humanos, como siempre, solo parecen complacidos con ellos mismos, y en algún lugar del sistema de ventilación de la estación varios miles de gatos no registrados siguen haciendo lo suyo, protegiéndonos de amenazas que ni siquiera sabemos que existen. Aceptan pagos en forma de rasguños en la barbilla y atún. Nota final. Este informe se archiva en el apartado de razones por las que simplemente decimos que sí cuando los humanos piden excepciones y cosas que pretendemos que podemos controlar, pero que en realidad no podemos. Además, ahora hay un gato sentado en mi teclado. Ella dijo que el informe cuenta con su aprobación.